Capítulo 48. Era un día laboral normal en la fábrica del clan Itoge. Los trabajadores, ataviados con mascarillas, guantes y gafas protectoras, realizaban sus diversas tareas, desde batir cubas de productos químicos burbujeantes hasta preparar lotes de materias primas, envasar el producto y mantener limpios el suelo y los equipos. La lentitud matutina había cedido a medida que todos volvían a su ritmo habitual de trabajo cuando se produjo un alboroto en la entrada de la fábrica. Todos se giraron y vieron a un grupo de personal de Anbu, liderado por un agente de Anbu enmascarado y con capa, que exigió un paro laboral. ¿Qué es esto? El gerente de la fábrica, junto con otros shinobi del clan Itoge, corrieron hacia abajo y hacia afuera de las oficinas y miraron a su alrededor con pánico mientras los forasteros comenzaban a dar órdenes a sus trabajadores. Estas instalaciones son sospechosas de vender sustancias controladas a personas no autorizadas y de satisfacer la demanda del mercado negro. Aquí está la orden. El ninja Anbu con máscara de águila le entregó una orden firmada. Todos deben detener su trabajo de forma segura y reunirse aquí en la planta. Nadie puede salir ni contactar con el exterior. Están todos arrestados. Se reunió y contabilizó a la gente, se aseguraron las entradas y se cortó la única línea telefónica. El personal de Anbu comenzó a separar a la gente para confiscar sus pertenencias y registrar su información personal, pero los trabajadores se negaron a cooperar y buscaron instrucciones del gerente de la fábrica. Estás equivocado. Somos legítimos, dijo Itoge Daigo. Eso es lo que yo también quiero creer, pero tenemos el deber de confirmarlo. El ninja Anbu enmascarado se giró hacia los trabajadores, quienes demostraron lealtad a su jefe. Y es su deber cumplir con la orden. Lo repito. Todos están arrestados. Si no han hecho nada malo, no tienen de qué preocuparse, pero obstruir una investigación tendrá consecuencias. Quiero ser cortés, pero también puedo complicarte las cosas, más a ti que a mí, le dijo a Daigo, quien tragó saliva con nerviosismo. Ordénales que cooperen. Akira siguió adelante sin esperar la respuesta de Daigo, quien se sintió humillado por la acción, pero solo pudo apretar los puños, pues no podía hacer nada más. La orden era completamente legítima, y habría significado una cosa si se tratara de la policía, pero se trataba de Anbu, que podían llamar a la puerta. No hemos hecho nada malo. Por favor, cooperen todos, anunció, haciendo un gesto de complicidad a sus trabajadores. Todo iba a estar bien. Con su palabra, los trabajadores comenzaron a cooperar con los Anbu. Le preocupaba que alguien dijera algo, pero aunque sabían lo que estaba pasando, nadie tenía ni idea de cómo funcionaban las cosas. Echó un vistazo a los miembros del clan. Mientras mantuvieran la boca cerrada, ni siquiera los Anbu podrían encontrar nada. Daigo se giró y vio que el agente estaba subiendo las escaleras. El corazón le dio un vuelco al seguirlo a toda prisa. ¿Hay alguna manera en que pueda ayudar, Anbu-nin? Sí, hablemos en tu oficina. La esperanza brilló en su corazón. Quizás había una manera de disuadir a los Anbu de su investigación. Se mordió el interior de la mejilla. En ausencia de los líderes del clan, al menos debía intentar negociar con los Anbu. Solo esperaba que alguien de fuera de la fábrica, que viera a los Anbu, le informara al líder del clan. Solo tú y yo, dijo el ninja Anbu, señalando a los demás para que se quedaran afuera. Daigo les indicó a los demás que se quedaran afuera y cerró la puerta de su oficina. Por favor, siéntense, dijo mientras se sentaba detrás de su escritorio, pero el ninja Anbu lo ignoró y caminó lentamente por la oficina. Creo que hay un malentendido. Nos tomamos nuestras responsabilidades muy en serio y cumplimos la ley al pie de la letra. Tengo nuestros libros de contabilidad aquí en mi oficina. Pueden revisarlos. Les aseguro que no encontrarán nada fuera de lo común. Y si hay algún pequeño error, asumiré toda la responsabilidad. Pensó que si los Anbu-nin estaban satisfechos con lo que obtuvieron en esta visita, se retiraría, y eso le daría al clan suficiente tiempo para hacer arreglos para protegerse aún más. De hecho, eres tú quien malinterpreta a Itoge Daigo. Tienes razón en que serás responsable de los errores cometidos aquí, pero no serán pequeños, y sus repercusiones no terminarán contigo. El clan Itoge está en problemas, y tú serás quien se lleve la peor parte. El tono del ninja Anbu era relajado y pausado, pero pesaba en la habitación. Daigo intentó decir algo, pero el ninja Anbu continuó. Así que, antes de continuar, te doy la oportunidad de confesar. En casos como este, el castigo que Anbu sugiere a la fiscalía y al poder judicial no es agradable, pero si cooperas ahora mismo, te aseguro que recibirás un buen trato por tu ayuda. Pero esta oferta solo es válida si la aceptas aquí, mientras aún estoy en tu oficina. Una gota de sudor le corría por la cara y sentía picazón en la palma de la mano.
La forma en que hablaba el ninja Ambu daba la impresión de que ya era un hecho. ¿Alguien lo había confesado? ¿Tenía el clan un topo? Parecía plausible. Así podría haber descubierto los Ambu sus estafas y negocios en el mercado negro. Pero si ya tenían a alguien de confianza, ¿para qué lo necesitarían? Era un engaño. El ninja Ambu intentaba asustarlo para que se volviera contra su clan. Él reafirmó su determinación. Solo saldrían de este apuro si presentaban un frente unido. Él no se volvería contra su clan ni su familia. No sé qué decir. Por supuesto, cooperaré plenamente con los Ambu, pero no puedo darles lo que buscan porque aquí no hay nada parecido. Pronto descubrirán que no hemos hecho nada malo. El ninja Ambu suspiró. Quizás esperaba demasiado, dijo, decepcionado. El tono le cayó mal a Daigo. Entrecerró los ojos. Escucha, he sido cortés. Pero si tú, el Ambunin no esperó a escuchar y ya estaba saliendo de su oficina. ¡Ey! Se levantó, dispuesto a reprender al ninja Ambu, pero se quedó sin palabras al ver al agente enmascarado dirigirse a una zona del piso reservada para él y algunos otros por razones importantes. Los miembros de su clan compartían la misma opinión, mientras uno de ellos intentaba detener a los agentes enmascarados. Oye, no puedes ir allí. Su joven y descarado segundo al mando puso una mano sobre el hombro del ninja Ambu. Idiota. Daigo maldijo en voz baja. El ninja Ambu se giró más rápido de lo que ninguno de ellos pudo seguir y golpeó al joven un par de veces en el brazo ofensivo, que de repente se quedó flácido. El ninja Ambu le dio una patada en el pie para obligarlo a arrodillarse. No eres quien para decirme lo que puedo hacer o no, dijo el ninja Ambu con un kunai en el cuello del idiota. Miró a Daigo y le ordenó con disgusto. Controla a tu perro. Llévenlo a su oficina, dijo Daigo, sintiéndose avergonzado. No puedo sentir mi brazo. Callarse la boca. Los demás miembros del clan recogieron al tonto y se lo llevaron. Daigo siguió al ninja Ambu, sintiendo que el corazón se le aceleraba, pero tuvo que mantener la compostura. Si me dices que buscas, podré ayudarte, dijo mientras el ninja Ambu abría la puerta a una gran sala llena de máquinas y tuberías. Esta es una maquinaria delicada con sustancias peligrosas fluyendo en su interior. En ese momento, solo quería que el ninja Ambu saliera de la habitación. Hizo todo lo posible por no mirar a ninguna parte específica, pero el enmascarado fue directo y extendió la mano para abrir la tapa de un armario enorme con interruptores eléctricos, manómetros y palancas de flujo. Por favor, tenga cuidado, dijo con la esperanza de que el hombre retrocediera, pero el ninja Ambu sacó el gabinete falso con sus entrañas falsas para revelar un parche rectangular de pared roja sin pintar detrás de él, como si supiera que siempre había estado allí. Por un momento, Daigo no supo cómo reaccionar. Se quedó paralizado y se quedó mirando mientras el agente metía la mano en la mancha roja, que en realidad era un bloque de tierra levantado mediante el ninjutsu de liberación tierra, y no una parte natural de la pared. Mira eso, dijo el agente al entrar en una pequeña habitación con archivos, libros de contabilidad, fajos de billetes y varios lingotes de oro. Espero que me enseñaras esto también. Daigo abrió la boca, pero no pudo articular palabra. No podía creer lo que acababa de ocurrir, pero tampoco sabía que tras la máscara de águila se escondía un Iga, que conocía la habitación secreta incluso antes de entrar al edificio. Itoge Goro, el jefe del clan Itoge, un hombre de unos 50 años, estaba teniendo un día terrible. Mientras disfrutaba de su almuerzo, le informaron que los Ambu habían allanado las casas de varios miembros de su clan. Fue un shock total por lo repentino del suceso. Y mientras se preparaba para lidiar con el asunto, sin que él lo supiera, los Ambu ya habían cerrado la fábrica de su clan y arrestado a todos sus trabajadores. Aún no tenía ni idea de lo que había pasado allí. Pero relacionó que las casas allanadas pertenecían a quienes las administraban. Y ahora, tenía a un ninja Ambu sentado frente a él en su propia casa, obligándolo a quedarse cuando quería ir a la fábrica a evaluar los daños. ¿Qué? ¿No te conformas con acosar a los miembros de mi clan? ¿Quieres asaltar también el salón ancestral de mi clan? Dijo con despecho. El Ambu con máscara de tejón miró a su alrededor como si lo considerara, lo que lo enfureció aún más. Intentó mantener la calma porque el hombre era un Ambu. Creo que ya hemos hecho suficiente por hoy. Tengo que dejar algo de diversión para más tarde. Pero debo decir que hoy hemos descubierto muchas cosas interesantes. Muchos miembros de tu clan parecen tener la costumbre de esconder dinero bajo el suelo y en el techo. No quiero precipitarme en mis acusaciones, pero sin duda parecen ganancias ilícitas que no han declarado como parte de sus ingresos. Goro entrecerró los ojos. No hay nada de malo en guardar la riqueza en casa. Por supuesto, asintió el ninja Ambu.
¿Qué opinas de una enorme cantidad de dinero, lingotes de oro y libros de transacciones en una habitación secreta escondida tras una pared falsa cubierta de maquinaria falsa? ¿Qué opinas? ¿Es algo que hacen los negocios? Tendrás que decírmelo porque no estoy muy familiarizado con ello. Goro sintió un vuelco. Esos libros contables contenían sus transacciones extraoficiales. Ese dinero era una parte de lo que ganaban con sus negocios y del capital que usaban para comprar materias primas y cumplir con sus pedidos extraoficiales. Todo era un intento de mantener sus dos negocios separados, pero ahora todo estaba en manos de los Ambu. ¿Algún comentario? ¿Qué quieres?, preguntó. Probablemente podría haberlo negociado si tan solo hubieran encontrado el dinero, pero esos libros de contabilidad eran algo que no podía evitar. El ninja Ambu sacó una hoja de papel de la carpeta que había traído y la colocó entre ellos. Parecía ser una copia de un documento de la policía. Ayer, la policía abrió un caso contra su clan por explotación reiterada de genin del cuerpo genin. Debido a la cantidad de denuncias, lo investigarán con seriedad. Goro leyó el documento y, si era cierto, la policía iría tras el clan Itoge. Su mano arrugó la página. Se había ocupado del asunto y se había asegurado de que no tuvieran más problemas, pero, aún así, había vuelto para atormentarlo. Seguro que reconocerás esto. Tiene tu firma. El ninja Ambu colocó una segunda página, otra copia, entre ellos. El rostro de Goro palideció al comprender lo que era. Era una queja que había escrito contra un Chunin que había faltado al respeto al clan al negarse a colaborar con ellos. Había usado influencias y escrito una queja para ponerla en su lugar. ¿Cómo iba a saber que se convertiría en Chunin? Esa queja lo había atormentado, quitándole noches de sueño y dejándolo sudando, preguntándose qué pasaría si alguna vez la conocía. Me pregunto qué pasará si alguien le muestra esto a Chunin Ayaka. Escuché que esta carta fue parte de la discusión durante sus consideraciones de ascenso. Un Chunin, con su influencia, podría aplastarlos. Incluso si la aldea los reconociera oficialmente como clan Shinobi, no serían mucho más grandes que una familia Shinobi. Un Chunin vengativo podría acabar con ellos como una hormiga bajo una bota. Kuke, no he terminado. Esta vez, el ninja Ambu sacó algunas páginas y más copias de su carpeta. Goro las recogió con vacilación y, por un momento, se sintió confundido sobre lo que leía. El contenido era horrible. Quien en su sano juicio llamaría al cuarto Hokage, el héroe de la aldea, un shinobi débil y un líder indigno. Y como su rostro en la montaña Hokage era un insulto a la aldea oculta de la hoja, hasta que vio el nombre de su hermano en los saludos, y fue entonces cuando de repente reconoció su letra. Las otras dos cartas eran igualmente horribles. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué me muestras todo esto? Para cuando terminó de leer, tenía la espalda empapada en sudor y los pies, doblados bajo él, carecían de fuerza. Que los Ambu encontraran su libro de contabilidad y el caso de la fuerza policial ya era bastante malo, pero si la Chunin Ayaka alguna vez descubría que ellos eran la razón del retraso de su ascenso, serían condenados al ostracismo. No habría puesto en peligro su ascenso a Chunin, pero se usó en su contra para retrasarlo un año y ascender a alguien en su lugar. Y si alguien encontraba la carta de su hermano, la reputación de su clan sufriría un duro golpe. La reputación importaba mucho en su mundo. Porque cometiste el grave error de trabajar con Danzo y su robot, dijo el Ambunin con gravedad. Goro se estremeció. Su clan había trabajado con Danzo. Le habían vendido diversas sustancias controladas a lo largo de los años, mientras Root aún formaba parte de la aldea oculta de la hoja. Todas las transacciones eran extraoficiales. Les pagaban una fortuna por sus productos y servicios. Esto es un castigo. ¿Entiendes? Asintió lentamente. Danzo y raíz eran temas delicados para la hoja oculta. Hubo un tiempo en que consideraba su pequeña conexión con Danzo una bendición, pero ahora eso se había convertido en una maldición, amenazando con ser el fin de su clan. ¿Qué será de nosotros?, preguntó. Los negocios en el mercado negro y la policía continuarán. Tu clan cooperará plenamente y aceptará el castigo que se te imponga. Te retiraremos la licencia de fabricación, que te permite dirigir la fábrica, y se te prohibirá permanentemente. En cuanto a lo demás, lo mantendremos en secreto por ahora, pero si alguna vez nos enteramos de que estás tratando con Danzo o Root, sabrás lo que ocurrirá. Recuerda esto claramente. Todo esto está sucediendo por culpa de Danzo. Mientras Ratel conversaba con Itoge Goro, otro miembro de su escuadrón mantenía una conversación similar con otro miembro del clan Itoge.
El día había sido tan caótico para el clan que no se dieron cuenta de que uno de los suyos había desaparecido. Una segunda familia secreta, eso es algo extraordinario, le dijo Hippo a Kenzou, el hijo mayor de Goro, mientras estaban sentados en una instalación clandestina de Anbu. O sea, yo no podría. ¿Cómo logras compaginar diferentes familias? Me volvería loco. Kenzou tenía los puños apretados clavándose en los muslos mientras estaba sentado en una silla de metal con la cabeza agacha. Las lágrimas corrían por su rostro enrojecido, hinchado de tanto llorar desde que lo secuestraron en la calle y lo llevaron a una pequeña habitación con los ojos vendados. Sentía que su vida había terminado. Si su esposa y su familia llegaban a saber que tenía otra familia fuera, su vida habría terminado. Ahora bien, para ser honesto, nadie necesita saberlo, dijo Hippo. Por primera vez, Kenzou levantó la vista con esperanza. No había intentado persuadir al ninja Anbu de que guardara su secreto porque creía que no serviría de nada. ¿Por qué lo guardarían? Pero tampoco había considerado por qué a los Anbu les importaría su delito extramatrimonial. ¿Sabes sobre los tratos del clan con Shimura Danzo? Ese sí, dijo Kenzou, poniéndose repentinamente a la defensiva. Se suponía que nadie debía saber de sus tratos. Desde que Danzo fue tildado de traidor, el clan Itoge había hecho todo lo posible por distanciarse del clan Shimura, a pesar de que antes habían estado tan desesperados por ganarse su favor. Hippo se levantó de su silla al otro lado de la mesa, chillando al levantarse, y rodeó la mesa antes de apoyar las manos en el hombro de Kenzou con fuerza, haciendo que el asustado hombre se estremeciera. Se acercó y susurró: queremos que seas nuestro infiltrado en el clan. Si tu clan alguna vez contacta con Danzo o alguno de sus seguidores o aliados, por favor, avísanos. Hazlo y podrás mantener tus vidas separadas. Los Anbu no tienen ningún interés en separar familias. ¿Qué te parece el trato? ¿Lo aceptas? Kenzou sabía que no tenía otra opción. Si no quería arruinar su vida, tenía que aceptar. Y así lo hizo. Anbu tenía ojos y oídos dentro del clan Itoge. En la cima de la montaña Okage, escondida en un bosque, había una gran plataforma de observación aislada, solo accesible para los ninjas Anbu. Era un lugar donde podían disfrutar del aire fresco y la luz solar directa, ya que el cuartel general estaba construido completamente dentro de la montaña. Takuma estaba sentado en la barandilla de la terraza, con los pies colgando sobre un acantilado casi recto, con las cabezas talladas de los 4 Hokage a su derecha. Harían falta 2 o 3 cabezas más antes de que tuvieran que cerrar la terraza. El sol poniente proyectaba un resplandor anaranjado sobre la aldea, y la brisa fresca proporcionaba una hermosa vista. Era una lástima que apenas se usara, ya que estaba construida en la cima de la montaña, y la mayoría de la gente tardaba entre 10 y 15 minutos en llegar. Mi parte favorita aquí es el silencio, dijo, volviéndose para mirar a Itachi que caminaba hacia él. Todo es tan pequeño desde esta altura. Es difícil prestar atención a algo en particular. No sé si me gusta eso, dijo Itachi al detenerse ante la barandilla roja. Ayer causaste un buen revuelo. Ni siquiera nosotros entramos con tanta agresividad como tú. Varios equipos ejecutando simultáneamente. Arrestos y allanamientos de residencias. Presión en conjunto con la policía. Intimidación al jefe de un clan. Conversión de un miembro clave en infiltrado. Todo eso requirió un trabajo considerable para llevarlo a cabo sin contratiempos, y el escuadrón de Rattel se había esforzado tanto contra un clan menor que no tenía importancia en el panorama general. Estaba marcando la pauta, respondió Takuma, balanceando las piernas. Todos, especialmente mis compañeros, deben entender que así es como funciona nuestro escuadrón. Habrá tiempo para ser sutiles y silenciosos, pero cuando los tiempos nos exijan alzar la voz, deben estar preparados. No puedo permitir que duden cuando finalmente vayamos tras objetivos más grandes que puedan hacer valer su influencia. El clan Itoge era un actor menor. Individualmente, tenían poco valor para Danzo. Pero un actor más grande podía unir a los pequeños en un sindicato que apoyara a Road. Unidos, representaban un problema, por lo que incluso los peces pequeños debían ser puestos en su lugar y recordarles a quién pertenecía el océano que llamaban hogar. Empezar poco a poco hizo que todos los involucrados se sintieran más cómodos. La posibilidad de una reacción negativa era baja, e incluso si algo ocurriera, no sería tan fuerte. Planeaba ir calentando poco a poco a las ranas que trabajaban con él, aumentando gradualmente la presión para que no se dieran cuenta de que se estaban sintiendo cada vez más cómodos con acciones cada vez más audaces. Frunció el ceño. No sabía qué pensar sobre comparar a sus subordinados con ranas que estaba cocinando lentamente. Llevaste mucho personal contigo.
¿Hay alguna razón para eso? ¿Con qué frecuencia el personal participa en la acción? El trabajo de un operativo era estar en el campo mientras el personal controlaba la situación y se aseguraba de que todo funcionara a la perfección en casa. Sin embargo, muchos querían participar en la acción y la emoción. En circunstancias normales, nunca se les permitiría participar en una situación peligrosa donde pudieran perder la vida, pero de vez en cuando se veían involucrados en situaciones no bélicas. Sonrió. Se trata de fomentar el sentido de pertenencia. El personal estuvo más involucrado que de costumbre, lo que significa que les importó más. Estoy seguro de que la semana que viene, a las personas involucradas en este caso les harán 1.000.000 de preguntas en la cafetería y tomando el café de la mañana por el revuelo que armamos. Miró a Itachi, quien observaba la aldea, pero como siempre, su rostro tranquilo y sereno no delataba nada. Pero al ver que no había dicho nada en contra, probablemente significaba que estaba de acuerdo. No quiero echar más leña al fuego, pero esto no es sostenible, dijo Itachi. Aunque consigas unir a quienes te rodean, todos sufrirán la presión externa una vez que empieces a tocar a los jugadores más fuertes del tablero. Shimura Danzo logró acumular tanta influencia y poder porque tenía tratos con todos. Si cae, arrastrará a todos con él, lo que significa que están extramotivados para mantenerlo a salvo. Si Danzo no se hubiera extralimitado al atreverse a robar su linaje, probablemente habría logrado evadir todas las consecuencias de sus actos gracias a las influencias que le otorgaban décadas de extorsión. Por algo era conocido como la oscuridad del shinobi. Pero como se había excedido, todos a quienes había chantajeado recibieron una salida que los libraría de él de una vez por todas. Y así, en su momento de necesidad, la mayoría de sus aliados coaccionados no acudieron a apoyarlo. Sin embargo, sus negocios turbios persistían. Incluso si Danzo no los usaba, aún podían ser el objetivo. Una vez que los Anbu comenzaran a sacar a la luz esos negocios, harían todo lo posible por resistir. Y así como estaban las cosas, tuvieron el poder de resistir hasta el amargo final. Pero esas personas debían ser perseguidas y castigadas porque serían las mismas que ayudarían a propiciar el regreso de Danzo. La política carecía de aliados y enemigos eternos. Grupos y coaliciones se traicionaban y se perdonaban mutuamente por sus intereses constantemente. Incluso si Danzo los hubiera mantenido bajo su yugo, se habían beneficiado de ese mismo acuerdo de una forma u otra. Con su deshonroso éxodo, esos beneficios, a los que se habían acostumbrado, también se habían desvanecido. Si Danzo los convencía de que podía regresar al poder, lo apoyarían incondicionalmente o, al menos, se cubrirían las espaldas ofreciéndole un apoyo menor para que los viera con buenos ojos en caso de que alguna vez lograra su improbable regreso. ¿Tendré tu apoyo?, preguntó Takuma, mirándolo a los ojos mientras esperaba una respuesta. No importaba cuánta gente consiguiera atraer a su lado, nada importaría si perdía a su único pilar de apoyo. El Hokage y el comandante Anbu habían intercambiado palabras amables, pero ambos tenían muchos otros asuntos que podrían verse afectados negativamente si él creaba problemas a los poderosos. Itachi fue el único involucrado directamente. Él inició la iniciativa anti-Root y lo invitó a crear el escuadrón. También era quien tenía un interés personal en derrocar a Danzo, en la forma de la muerte de Uchiha Shisui. Takuma necesitaba que él permaneciera a su lado. «Más de lo que crees», dijo Itachi sin romper el contacto visual. «¿Lo dudas?», preguntó mientras trepaba por la barandilla y se sentaba junto a Takuma. «No, no lo creo», respondió, porque sabía con qué clase de hombre estaba hablando. Era alguien dispuesto a cometer un familicidio con tal de proteger la aldea y su paz. Desde cualquier punto de vista, lo cierto era que Uchiha Itachi no era alguien con convicciones normales. Pero incluso yo tengo mis límites. Y, sin embargo, ese Itachi no era el mismo que el que estaba a su lado. Ese Itachi ya había aceptado que nunca viviría una vida normal y estaba dispuesto a todo. Este ambicionaba convertirse en el comandante Anbu de la rama nacional, un puesto de gran influencia política que se vería seriamente comprometido si se enfrentaba con los poderosos demasiadas veces. «Unidos, somos un problema», dijo Takuma tras una pausa. «Solo trabajando juntos podremos capear el temporal». «Quiero que pague por sus crímenes», dijo Itachi. Takuma quiso intervenir porque no tenía intención de llevar a Danzo a juicio, pero continuó. «Su castigo será la muerte, por leve que sea. Para lograrlo, te daré todo lo que tengo. No rehuiré el dolor cuando las cosas se pongan difíciles, así que no te desvíes del verdadero objetivo. Nuestro propósito es su muerte para que nuestra aldea pueda estar en paz y la voluntad del fuego siga brillando». Takuma exhaló en silencio y asintió lentamente. Recordó una vez más cuáles eran los verdaderos objetivos de Itachi.
Danzo estaba solo un paso hacia sus metas. Su verdadero objetivo siempre fue traer paz a la aldea y a sus habitantes. Necesitaremos apoyo, dijo después de un momento de silencio. Itachi asintió. Nosotros dos no somos suficientes. Nuestra propia base de poder para resistir al otro bando, desafortunadamente, no puedo hacer mucho al respecto. Era un shinobi de nacimiento civil, huérfano además, de rango Chunin. Recae sobre tus hombros construir ese apoyo para nosotros. Nadie se fijaría en él si no les aportaba algún beneficio. Pero el Chunin Uchiha Itachi, el prodigio y descendiente del clan Uchiha, haría que incluso las personas más fuertes de la nación lo adularan por la oportunidad de forjar una relación positiva. Será mejor que te apresures. Estoy pensando en asediar a un clan con un Chunin mañana, dijo Takuma. Una sonrisa se dibujó en el rostro de piedra de Itachi. El pequeño arroyo corría velozmente, chapoteando y burbujeando sobre las rocas mientras serpenteaba a través del tranquilo bosque. El agua azul brillante, con la luz del sol titilando en su superficie, era refrescante al tacto mientras Takuma, sentado en medio del arroyo en traje de baño, sumergido hasta la cintura, sacó los brazos del arroyo, y un grueso guante de agua se le pegó a las manos abiertas, cubriéndole la piel a la perfección al flexionar los dedos. El principio de cohesión del agua se denominaba la tendencia del agua a adherirse a sí misma o a otras cosas. Al reforzar la fuerza adhesiva, el agua podía moldearse en diversas formas. Manipuló el agua alrededor de sus manos para reducir la fuerza necesaria para convertirla en niebla, pero esta simplemente se deslizó y salpicó en el arroyo. Si fuera tan fácil, nadie entrenaría la destreza de los dedos y las muñecas para firmar sellos manuales más rápido. Volvió a sumergir los brazos en el arroyo para sacar otro par de guantes de agua. Sacudió las manos con fuerza, y el agua salpicó debido a su poca habilidad con el principio. Volvió a sumergirlas y, esta vez, vertió más chakra de naturaleza acuática en los guantes de agua, y al sacudir las manos, el agua no salpicó. En niveles inferiores, la cantidad podía compensar la falta de calidad, pero era un desperdicio desde un punto de vista práctico. Entrenar el principio no era diferente a entrenar la transformación de la naturaleza para el ninjutsu individual. El ejercicio de transformación de la naturaleza mencionado en los pergaminos de rango B era específico, compatible con el ninjutsu y, por lo tanto, producía resultados más rápidos debido a su especialidad. Los principios eran conceptos más amplios con una aplicación más amplia que podían no coincidir con el arsenal de ninjutsu de un shinobi. Debían ajustarse al ninjutsu objetivo y dependían completamente de cómo los aplicara el shinobi. Elemento tierra. Lanza tierra utilizaba el principio de dureza de la tierra, que, como su nombre indicaba, abarcaba la dureza y la suavidad de la tierra. El creador había basado el ninjutsu en ese principio. Era esencial para su funcionamiento, pero eso no impidió que, por ejemplo, Takuma le introdujera un principio diferente para modificarlo en cierta medida, como lo hizo Anko con su elemento fuego, látigos de llamas gemelas. No todos los principios encajaban, e incluso si alguno era compatible, no significaba que pudiera aplicarlo correctamente. Tras otros 20 minutos de repeticiones, tejió sellos manuales para liberación de agua. Brazos de las profundidades. El agua del arroyo se arrastró hasta su espalda, y entonces 8 gruesos tentáculos salieron disparados de ella. Acarició uno de los tentáculos y, al examinarlo más de cerca, sintió que su superficie era similar a una piel elástica que mantenía la masa de agua envuelta en su interior. La fuerza adhesiva a lo largo de la superficie era lo suficientemente fuerte como para darle al tentáculo su forma, pero la masa de agua contenida se mantenía casi en su estado natural para permitir la flexibilidad necesaria para el jutsu. Cuanto más lo pensaba, más preguntas surgían. ¿Dónde aplicaría el principio de cohesión al jutsu? Hacer la capa exterior más rígida o más gruesa disminuiría la elasticidad y flexibilidad del tentáculo. Lo mismo ocurriría si reforzara las uniones adhesivas en toda la masa de agua. Eso no está bien, firmó otro juego de sellos manuales para liberación de agua. Onda espiritual de agua. Un globo de agua burbujeante se elevó frente a él. Colocó 4 tentáculos horizontalmente frente al globo de agua y disparó una bala con la mínima fuerza que el jutsu y su habilidad le permitieron. Aún así, la bala atravesó los 4 tentáculos, impactó en una roca y desapareció. ¿Quién iba a pensar que disparar una bala débilmente sería tan difícil? El siguiente disparo funcionó, y una bala de agua flotó en el 4º tentáculo de la fila. Con la bala de agua en la palma de su mano, se dio cuenta de que nunca la había sostenido ni visto de cerca. Era extraño. La forma era completamente sólida, pero no fría ni helada como cabría esperar. Si sus manos estuvieran secas, sostener la bala no le habría mojado la piel.
Era imposible que el agua fuera tan sólida sin una presión descomunal, y estaba seguro de que el chakra de un ninjutsu de rango C podía replicarla. En teoría, sabía que el chakra de la naturaleza del agua mantenía las moléculas de agua en su lugar. Donde el agua fluiría o se separaría naturalmente, el chakra se aseguraba de que no se moviera. Era como si el chakra fuera pegamento. Mientras que el pegamento de los tentáculos tenía cierta flexibilidad, el pegamento de la bala lo fijaba todo. Los dos ninjutsu utilizaban el mismo principio de cohesión pero de dos maneras diferentes. Tenía sentido para él, pero lograrlo en la práctica era otra cosa. Los dos ninjutsu y sus sellos manuales soportaban esa carga. Sin mencionar que las dos aplicaciones del mismo principio eran tan diferentes que bien podrían ser dos principios separados. Y luego había más principios y sus diversas aplicaciones tanto para el agua como para la tierra. Se suponía que los Chunin debían dominar dos naturalezas, y eso le parecía un largo camino. Tenemos que llegar allí más temprano que tarde, murmuró para sí mismo mientras los dos ninjutsu de agua caían al agua. Metió los brazos en el agua y sacó los guantes, luego se los quitó y repitió hasta que su piel quedó como un aguacate arrugado. Si no podía resolverlo ahora, solo necesitaba seguir haciéndolo hasta lograrlo, y si eso no fuera suficiente, solo necesitaba agregar más números. En la tranquila y segura clínica de Yamanaka y Nenpachi, Takuma estaba sentado en un cómodo sillón reclinable de cuero con las manos de Irinin alrededor de su cabeza. Frente a ellos, un clon de sombra se sentaba. El clon y el Irinin intercambiaron un gesto de asentimiento antes de que el clon se liberara. Invisibles para ellos, las dos energías fundamentales regresaron al cuerpo del original. Concéntrate, ordenó Nenpachi. Takuma apretó los ojos cerrados mientras se concentraba en la energía espiritual que entraba en su cuerpo a través de los puntos Tenketsu de su columna vertebral y se disparaba directamente a su cerebro a través de las vías de chakra. Exhaló mientras tomaba el control de la energía espiritual que fluía antes de que pudiera entrar en su cerebro y la redirigía en un patrón particular y predeterminado, dictado por el método creado por Nenpachi, quien había logrado un progreso increíble con un solo sujeto de prueba, y él mismo, pues había adquirido el jutsu clon de sombra como parte de la investigación, quien no siempre estaba disponible. El problema que intentaba resolver era el uso crónico y prolongado de clones de sombra. Usar varios clones de sombra durante unas pocas horas no era un problema práctico. Sí, sometía al cerebro a una tensión considerable, ya que se veía obligado a clasificar horas de recuerdos y experiencias en cuestión de segundos, pero no era nada que unas cuantas noches de sueño no pudieran solucionar. El verdadero problema surgió cuando el cerebro se vio obligado a soportar ese estrés día tras día, impidiendo su recuperación. La sobrecarga cognitiva y el estrés intenso elevaban el cortisol y las hormonas del estrés relacionadas, y se sabía que las elevaciones crónicas dañaban las neuronas del hipocampo y perjudicaban la memoria y la salud psicológica. La idea central de su investigación era sencilla. En lugar de obligar al cerebro a absorber la masa de recuerdos y experiencias en cuestión de segundos, podían distribuir la absorción durante un período prolongado, como un minuto o más. Esto no sería posible en una situación urgente como el combate, pero en la vida cotidiana, Takuma podía tomarse un par de minutos para cada clon y así reducir la carga en su cerebro. Pero ese era solo uno de los componentes del método de Nenpachi. Descubrió una manera de canalizar la energía espiritual, transportando las experiencias, para que el cerebro pudiera procesar mejor los detalles, las memorias emocionales, procedimentales y asociativas. Había actualizado el método, que había mejorado constantemente con el tiempo. El primer método permitía a Takuma usar un clon con seguridad durante 4 horas al día, pero el segundo método aumentó el límite a 2 clones durante 5 horas cada uno, lo que sumaba un total de 10 horas diarias, lo que representaba un aumento del 150%. Y ahora, con la tercera versión del método, Takuma podía usar 3 clones durante 6 horas al día, lo que elevaba el total a 18 horas diarias, un aumento del 80%. ¿Cómo te sientes?, preguntó Nenpachi después de que Takuma terminó de asimilar el recuerdo. Creo que esta vez lo lograste, respondió Takuma, moviéndose en el sillón reclinable para ponerse cómodo. Habían pasado 3 semanas desde que experimentaron con el tercer clon usando la tercera actualización. No fue perfecto, pero Nenpachi había perfeccionado el método hasta que Takuma no sintió efectos adversos en una semana. Aún tenemos que observar a largo plazo. Contáctenme en cuanto sientan algún efecto secundario negativo, dijo Nenpachi mientras tomaba notas en su diario de investigación. Creo que estoy listo para publicar nuestro progreso. ¿Qué opinan? Creo que deberíamos esperar.
Agreguemos un clon más antes de publicar, respondió Takuma. Inenpachi se giró para mirar a Takuma con sorpresa, sin esperar la respuesta. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Publicar nuestro progreso te haría parar? Preguntó Takuma, incorporándose en la silla y mirando fijamente a Lily Nin. ¿Publicar ese artículo podría darte una sensación de finitud que te permita seguir adelante? ¿Explorar otro tema? Lo digo porque eso me dejaría en una posición incómoda. Aunque él era quien probaba y usaba los métodos, Inenpachi fue quien los creó. Sin Inenpachi, no tenía forma de progresar y tendría que encontrar a alguien más para continuar la investigación, lo cual podría llevar una eternidad y no resultar igual. A Inenpachi le tomó un momento, pero sus ojos se abrieron cuando dijo, ¿quieres más? Sí. Takuma, tendrás 3 clones durante aproximadamente 18 horas. ¿No te basta? No es suficiente. El tono sincero y directo de Takuma hizo reflexionar a Inenpachi, haciéndole comprender que estaba tratando con alguien fuera de lo común. Si antes pensaba que Takuma era un adicto al trabajo común y corriente que quería clones para hacer más trabajo, ahora estaba ante alguien obsesionado con algo que exigía más clones de los que nadie necesitaría. ¿Para qué necesitas más clones? Trabajo y formación. ¿Estás seguro que eso es saludable? Lo que estamos haciendo aquí, es precisamente por esa razón. Sé que suena descabellado, doctor. No es el primero en decirlo. Pero la verdad es que tengo objetivos innegociables que debo alcanzar. Necesito más tiempo para darme una oportunidad. ¿No sería mejor reevaluar esos objetivos? Ya lo hice. Takuma se encogió de hombros. No digo que debas abandonar todo y apostar todo por esto, pero no puedo permitirme detenerme ahora. Entonces, ¿qué dices? Se hizo un silencio antes de que Inenpachi se sentara tras su escritorio y lo mirara fijamente un momento. Sigo interesado en esta investigación, así que no dejaré de trabajar en ella. Publicar podría incluso abrirme puertas a becas de investigación. Mientras sigamos progresando, no me importa seguir trabajando contigo en esto. Pero como tu colaborador, si no tu amigo, te diré que está bien que te tomes tu tiempo. Eres muy joven, Takuma. Sé que eres un joven Chunin, pero el trabajo no lo es todo. Por favor, tómate tiempo para ti y para tu vida personal. Takuma asintió. Bien. Y lo haré. No se preocupe, doctor, lo haré. Ambos sabían que Inenpachi no estaba convencido, pero no lo demostró. Si no te importa que te pregunte. ¿Ha habido algún progreso con la pared negra en tu cerebro? Fin del capítulo.